El cristalazo con Rafael Cardona. ¿Cómo está, Rafael? ¿Qué tal, Primitivo? Buenas noches. Buenas noches. A ver, Rafael. Bueno, mira, hay muchas cosas que ya están... El gran tema contemporáneo, o el gran tema de los últimos, por lo menos de los últimos 2 años en México, es obviamente la reforma educativa, porque tiene una gran cantidad de componentes políticos y sociales que están mezclándose y que están presionándose unos a otros de una manera no conocida antes en México. Por ejemplo, nunca habíamos visto que la clase patronal, tan activa últimamente en las manifestaciones en beneficio de sus propias causas, denuncie o se queje ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque las autoridades son omisas en evitar las acciones de los profesores que lesionan el derecho de los niños a la educación. Es una forma sesgada, pero es una forma legal de reclamar que los paros y las huelgas y los bloqueos y todo esto están afectando derechos de terceros, fundamentalmente el derecho a la educación de los niños, que llegan a la escuela y no hay clases porque los maestros están en un mitin en la Ciudad de México o en la carretera de Nochistlán o tomando el aeropuerto de Oaxaca o haciendo otras cosas. Entonces dicen que si la autoridad lo tolera o no lo puede impedir, la autoridad pues simplemente está incumpliendo. La queja es contra la autoridad, por supuesto. La queja es contra la autoridad, porque no pueden quejarse contra un sindicato. Después tenemos esta organización que también tiene una identificación muy cercana con la clase patronal, que es Mexicanos Primero. Mexicanos Primero se ha erigido por su propio derecho en el vigilante, supervisor, inquisidor, custodio de los valores tradicionales de la educación en México, y de la mano con la OCDE y con quien tú quieras ha señalado la ruinosa condición y la peor calidad de la educación que tenemos en este país, y de eso le echa la culpa a la forma como se administra el binomio autoridad educativa y maestro que imparte los conocimientos que esa autoridad educativa autoridad y sindicatos, ¿no? Bueno, sobre todo porque ha fijado su mira en el asunto de los sindicatos, hablando de sindicatos CENTE y CENTE con C. Por eso yo digo que es el binomio, porque ese binomio lo que ha permitido es que el sindicato sustituya en la rectoría educativa al gobierno, que es el constitucionalmente obligado a prestar la educación gratuita, laica, popular, etcétera, etcétera. Y entonces la reforma tenía como finalidad inicial, por eso comenzó como una reforma laboral, retirar los privilegios que habían conquistado todos los sindicatos. Bueno, que nomás hay uno, porque la CENTE es una fracción del otro. Pues sí, pero se arreglan en vías distintas, lo estamos viendo. Unos hablan en gobernación y otros hablan en la CENTE. Sí, y unos se arreglan y otros se medio arreglan y otros se desarreglan lo que arreglaron los otros. Entonces, en ese juego tenemos ahora la intervención del Poder Judicial. Entonces ya llevamos varios elementos en juego. El gobierno, los sindicatos o las fracciones sindicales y el sindicato mayoritario, la judicatura, dando un amparo para echar abajo las prerrogativas que a través de la conquista sindical habían logrado los maestros, diciendo que son anticonstitucionales, y por el otro lado a los mexicanos primero y por el otro lado a los empresarios después. Entonces ya tenemos cuánta gente metida en este asunto. Pero luego tenemos a otras personas también metidas en el asunto, que son obviamente las autoridades políticas del país, en la Secretaría de Gobernación, y las autoridades educativas, que quizás no se metan en el asunto meramente político de una relación de poderes, pero sí son quienes tienen que arreglar las cosas para que los otros puedan hacer ofertas viables. Claro. Y en ese sentido, ¿qué tenemos? Tenemos que por segunda vez el gobierno modifica su criterio en cuanto al elemento central de su reforma, que es la evaluación de los profesores.
¿Por qué digo la segunda vez? Pues porque la primera vez el gobierno, a pesar de habernos recitado todo el evangelio de la importancia de la evaluación, la suprimió. Así es. Simplemente la suprimió. Dijo, no vamos a evaluar a los maestros. Bueno, sí los vamos a evaluar, pero no ahorita. El secretario Choifet. Porque ahorita tenemos, usted sabe, Elecciones. tenemos un asunto electoral que atender. No vaya a ser que en las elecciones nos vaya mal. No, tenía razón, Choifet, no les fue mal. Les fue de la, ¿cómo se dice en español? De la patada. Pues peor, como el rancho Del de Andrés nabo. Manuel. No, como el rancho de Andrés Manuel. ¿Cómo es el Así rancho les de fue. Manuel? ¿No sabes cómo se llama su No, finca? ¿cómo se llama? No lo puedo decir. No, sí, dilo, Me dilo. da pena. Pues es la de Andrés Manuel, así se llama. Porque me está oyendo mi nieta. Es como si yo te dijera, pues no puedo decir que me llamo Primitivo. Pues, ¿cómo se No, llama sí, aquello? bueno, yo. Es que me está oyendo mi nieta, me da pena. A ver. Me da pena, pero Bueno, bueno. es que yo no sé, lo voy a buscar en internet. Les fue como. Se llama La Chingada. Así se Ya, llama. así se llama. Fíjate, como tú no tienes nietos. Pues, No, pues no. conste, mi hijita, que yo no fui. Bueno, entonces el asunto es que así les fue. Pero eso le dio una muy mala cosecha de prestigio a los afanes del gobierno, porque Mexicanos Primero y todos los demás dijeron, bueno, o esto era importante o es coyunturalmente importante, o lo estamos haciendo en serio y de manera constante y permanente, o lo estamos utilizando de contentillo para fines políticos electorales. Eso precipitó la caída del señor Choifet. El señor Choifet hace mucho que no se sabe de él, al menos no en actividades públicas. Se fue y se fue. Solamente se fue con una satisfacción en la vida, haber colaborado en la reclusión de su enemiga, la señora Elba Ester Gordillo, quien desde hace ya bastante tiempo, más de un año, está mirando esta corrida de toros desde la barrera. Sí. Desde la barrera y entre los barrotes, pero la está mirando. Y seguramente ella podrá tener sus puntos de vista y decir, esto conmigo no habría pasado, a lo mejor habría pasado peor, a lo mejor habría pasado mejor. Ahora, esto... Ahora, tenemos al Congreso. Que es el otro actor. Si que ya es había el otro muchos. actor. Porque ya se llegó a una receta. Alejandro Encinas, en el Senado de la República, dijo: sigan el modelo del 3 de 3, hagan una iniciativa ciudadana firmada por 500,000 personas o 600,000 si se pueden más, y van a lograr lo que lograron los señores del INCO, convertir una puntada como el 3 de 3 en una ley. Pues sí, pero el 3 de 3 nunca pasó. No, que era lo más importante. No, pues sí pasó. Pasó hasta para los empresarios que luego pasó, dijeron que siempre pasó. no. No pasó. Pero por lo menos llegó hasta... No, sí llegó y ahí se quedó. Pues medio se quedó y no sé. ¿No? Pero en fin. Ya incluso yo ayer escuché una entrevista con Andrés Manuel y le preguntaron, ¿y usted hizo su 3 de 3? Y dijo, todavía no, pero ya la voy a hacer. Bueno, Era 20 y mil, después... ¿cómo es? $20,000, ¿no? Por una conferencia, lo cual me parece Lo cual está bien. apenas justo, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que yo cuando doy conferencias no cobro $20,000, cobro un poquito menos. Entonces voy a ver si cuando yo sea dos Pues veces te falta ser jefe de dos gobierno, veces candidato a la presidencia de la República, puedo cobrar, puedo cobrar. Y te puedes ir al juego de estrellas. Pero sí has ido al juego de estrellas del béisbol. No, fíjate que Pero sí has ido al Yankee Stadium. No, he ido a muchos parques de béisbol en los Estados Unidos, pero nunca he ido a un juego de estrellas, que son los de las ligas que se enfrentan, Sí, ¿no? que apenas fue la semana anterior. Y además es muy bonito porque cada quien juega con la franela de su equipo. Claro, todos entonces todos se ven de colores y se ve muy padre. Eso está bonito. Es bonito, es bonito. Bueno, pero ya vamos al pero Congreso. viene Sí. otro asunto. Se le ha dicho ya al Congreso por varias vías, una de ellas la de Andrés Manuel. No hay que derogar la reforma, porque derogando la reforma el gobierno claudicaría en un asunto importante. Hay que modificar, hay que reformar la reforma. Y para eso, lo dijo ayer aquí en Radio Fórmula, dijo, para eso se puede convocar un periodo extraordinario de aquí a septiembre. Y en eso se arreglan los artículos que tienen que ver con los elementos que causan el conflicto. Pero los beneficiarios del conflicto que hoy están ensoberbecidos porque ya pusieron una vez más al gobierno contra la pared, bueno, pues ahora ellos dicen, si no nos arreglan esta reforma, van a haber
una insurrección constante en este país como no se tiene memoria. ¿Por qué? Porque ya probaron que el Estado no tiene capacidad de control de multitudes y mucho menos tiene capacidad represiva. Tiene capacidad para argumentar, negociar, discutir, conceder, y no supongamos que todos esos verbos juntos, argumentar, conciliar y conceder, sean sinónimo de claudicar. No son sinónimos. Se parecen, tanto como se parece un gorila a un señor que camina en sus dos pies. Gracias, Rafa. Gracias, buenas noches. Hasta el lunes próximo. Hacemos una pausa, regresamos.